¿Qué haces, Juancho? Sí, yo ayer también tuve Silenciar los micrófonos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy día damos inicio al segundo ciclo de diálogos del Cono Sur. Lo hemos llamado de esa manera porque estamos integrando dos carreras de educación física de la Universidad de La Plata y la Universidad Autónoma de Chile. Esta actividad tiene por interés vincular a ambas casas de estudio con la finalidad de compartir, dialogar y desarrollar contenido que nos permita mejorar los procesos pedagógicos en el contexto de la educación física. Esta actividad inició el día de ayer, esta es la segunda sesión y del resultado de estos diálogos ambas casas de estudio y ambas carreras pretenden desarrollar un texto que nos permita compartir las experiencias que hemos logrado en este periodo particularmente complejo de pandemia. El día de ayer fue un día complejo porque tuvimos algunos problemas con la plataforma, sin embargo el día de hoy ya todo está resuelto y tenemos la participación de Rodrigo Fuentealba Jara, quien es nuestro decano de la Facultad de Educación y que el día de ayer por estas particularidades de las plataformas virtuales no pudo conectarse, pero es un privilegio para hoy día tener también la apertura de una autoridad, en este caso de nuestra universidad. Rodrigo, tenga la amabilidad, por favor, de dar las palabras de bienvenida a esta actividad. Muy buenas tardes. Gusto saludarles. Al parecer hay sobrepuesto un audio. Bueno, un gusto poder saludarles desde la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Qué buena oportunidad el poder encontrarnos en un espacio de esta naturaleza, donde tenemos académicos de la Universidad de La Plata, académicos de la Universidad Autónoma de Chile, en un encuentro que por qué no decirlo, pone de manifiesto el peso de lo que significa hablar del sur. Particularmente el presente encuentro, diálogo de educación física del Cono Sur, nos permite la lectura desde lo que de Sousa Boaventura refiere como la pluralidad del conocimiento, es decir, desde el reconocimiento de la existencia de diversas formas de conocimiento y prácticas donde el intercambio permite rescatar de manera contextualizada, tanto a nivel personal como colectivo, los diferentes saberes y acciones que configuran un contexto más amplio. Celebro que desde el sur nos propongamos una ruptura con la predominancia de discursos y prácticas rutinarias, reproductivas y mecánicas, que asumen que la realidad está ahí presente en independencia de los actores, su historia, conocimiento y práctica. De ahí que en la medida que comprendamos que los formadores en tantos actores situados profundicemos y explicitemos los virajes o leves desviaciones, tanto de prácticas como de conocimientos que dan personal y colectivo, de combinaciones complejas y creativas que rompen con la tradición establecida, daremos un paso decidido para aportar las transformaciones tan necesarias en el ámbito educativo en nuestra América Latina. Muy bienvenidos. Espero que esto sea una jornada tan potente, con profundidad como fue ayer, y desde ya esperamos que esto sea el inicio de un conjunto de actividades que vamos a desarrollar en conjunto. Muchas gracias y una muy buena jornada. Muchísimas gracias, Rodrigo, le agradecemos sus palabras. Efectivamente, estas instancias nos permiten, desde el sur, para el sur y con el sur, empezar a dialogar en la resolución de problemas que nos afectan a todos y todas. Le pido en particular a las personas que el día de hoy van a manifestar sus exposiciones que nos ciñamos a los tiempos, que son 20 minutos, de tal manera que podamos ir cumpliendo con los plazos establecidos en relación a este evento. Y habiendo señalado aquello, vamos a iniciar el día de hoy con la presentación de la académica de la Universidad de La Plata, Fabiana Vidal. Ella es docente de observación y prácticas de la enseñanza de la educación física, quien nos presenta el tema Reflexiones sobre las prácticas de la enseñanza
adecuaciones en la virtualidad, un puente para otras configuraciones. Querida Fabiana, tenga la amabilidad, por favor, de dar inicio a su ponencia con los 20 minutos que hemos acordado. Un gran abrazo, puede iniciar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias Roberto, gracias a todos por la invitación, a Martín por tenerme en cuenta para este encuentro. Siempre es un placer estar en diálogo con colegas y poder crecer en torno a las miradas y las formas diversas de pensar. Lo que voy a compartir se ancla en mi pertenencia a la Universidad Nacional de La Plata y en ella una de las unidades académicas, que es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y allí al Departamento de Educación Física, una de las asignaturas del profesorado, que es la de Observación y Prácticas de la Enseñanza en Educación Física 2, que es la que trabaja sobre el nivel secundario de la enseñanza del sistema que tenemos aquí en Argentina. Bueno, como mencionó Roberto, yo me voy a enfocar en las prácticas de la enseñanza, que es el espacio donde me muevo, y a esta idea de las adecuaciones en la virtualidad, como bien lo refiere el título, un puente, un título que me ha ayudado mucho a ordenarme, que pretende anticipar aquello de lo que voy a hablar, y digo pretende porque es casi una pretensión que por mi forma de ir tejiendo las redes del discurso yo pueda finalmente mantenerme sobre aquello que anticipo, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión de organización en mi forma de pensamiento, entre comillas, y bueno, también ya irán viendo a medida que avance en lo que pretendo compartir de una profunda convicción sobre aquello que construyo como espacio de reflexión en el contexto siempre de la incertidumbre, de aquello sobre lo que hay pocas certezas, de la pregunta muchas veces sin respuesta o con respuestas tardías, propias de los intercambios que hacen que cerrar sea siempre una imposibilidad técnica, o al menos para mí. Y debido a esta característica y por respeto a quienes están escuchando y van a tratar de seguir el hilo de lo que pretendo decir, voy a hacer un mix entre la lectura y algunas cosas que voy a ir acotando. Para empezar, voy a hacerme dos preguntas. La primera tiene que ver con cómo se han construido los discursos en torno a la práctica en los espacios de la virtualidad. Y la otra en relación a si se pueden pensar las prácticas de la enseñanza en el marco de la virtualidad, ¿no? Ayer Tatiana mencionaba que si le hubiesen dicho antes de la pandemia si una carrera como la de profesor de educación física se podía llevar adelante en el marco de la virtualidad, quizás le hubiese parecido algo, no dijo imposible, pero no posible, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y después de 2 años hablando de lo que nos tocó abordar y de cómo lo hicimos o tratamos de hacerlo, ¿no? Paulo Freire en Política y Educación dice: nadie nace hecho, nos vamos haciendo poco a poco en la práctica social en que tomamos parte, y creo que, bueno, que este es un disparador un poco también para pensar y en esto, para lo que estamos aquí llevando adelante estos encuentros. Yo, para poder comenzar a responder un poco esas interpelaciones, voy a presentar a través de Deleuze cómo estoy pensando la práctica. Y Deleuze menciona, abro comillas, dice: la práctica es un conjunto de desplazamientos de un punto teórico a otro, y la teoría un desplazamiento de una práctica a otra. Ninguna teoría puede desarrollarse sin toparse con una suerte de muro, y hace falta la práctica para traspasarlo, cierro comillas. Esta es una cita tomada de Microfísica del Poder, en un diálogo que se entabla ahí entre Deleuze y Foucault, que es a propósito de hablar sobre los intelectuales y el poder, que nunca recomiendo, pero recomiendo leer entero porque es muy bueno. Y Deleuze ahí menciona los desplazamientos, ¿no? Y sí, si hay algo que ha marcado este tiempo de reconstrucción han sido los desplazamientos, y uno de los que más nos ha desafiado ha sido el de la presencialidad, allí existiendo, con algunos toques de virtualidad, en algunos casos imperceptibles, necesarios y obligatorios, a la total
virtualidad, sí, un poco como intimidante y temporalmente agobiante, ¿no? Cuando pensaba en esta adjetivación, decía, bueno, la presencialidad también ha sido intimidante muchas veces y temporalmente agobiante, pero bueno, voy a darle el protagonismo a la virtualidad y adjetivarla desde ahí para después ponderarla, porque creo que sin lugar a duda, si la virtualidad tiene una virtud, es la de haber permitido ampliar las instancias de reflexión con relación a las conceptualizaciones y específicamente, y por el tema que me ocupa, sobre aquello que llamamos prácticas, ¿no? Y me gusta pensar que es la práctica sino algo que acontece, ¿no? Aquello que irrumpe, que atropella, ¿no? Esa cosa introspectiva, una situación que requiere de respuestas y que obliga a redimensionar las formas en las que los discursos se desvanecen y se reafirman para dar paso a diversas formas de resolución. Y desde allí configurarla como la pregunta que redefine su respuesta todo el tiempo, ¿no? Aquello que es en el otro y con el otro y que tracciona el pensamiento en todas sus formas y acepciones, ¿no? Y que se mueve en el tiempo de las resoluciones inmediatas, paralelas, continuas, ¿no? La práctica como y en la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre como eso que todo el tiempo está golpeando las certezas, ¿no? Porque si hay algo que no tenemos son certezas, sobre todo en educación, ¿no? Y en este hilo y pensando en el acontecimiento, ¿no? Es propio e inevitable ligar el acontecimiento y lo que venimos hablando a la variable tiempo, que también ha participado en el montaje de todas las situaciones a las que nos expuso la situación sanitaria, que definió la situación sanitaria y que modificó de raíz en tanto posibilidad o imposibilidad de movimiento nuestro hacer profesional, ¿no? Y cuando digo movimiento, lo nombro para que lo pensemos en el marco de todas sus acepciones, ¿no? En la que lo podemos imaginar, definir, entenderlo, ¿no? Y de cómo a través de esas situaciones se modificaron nuestras vidas profesionales, nuestras vidas personales, sobre todo en los primeros tiempos del aislamiento. Aquí voy a hacer un paréntesis para decirles, con respecto al movimiento, hay un gran libro que se llama El pensamiento y lo moviente, que es de Henry Bergson, y que es donde ahí donde me posiciono, ¿no? Donde me paro y donde estoy anclando las ideas de tiempo sobre las que estoy hablando, ¿no? Y en este sentido, los tiempos se perfilaron y se posicionaron distintos, diversos, ¿no? Definidos para toda acción en otras franjas. Ayer decía Tatiana esto, no sabíamos muy bien cuál era nuestro horario de clase, nuestra situación, cuándo estábamos dando clase, cuándo no era una clase y cuándo estábamos participando de otras situaciones que eran propias de nuestras vidas, ¿no? Y esto... y en este recorrido no solamente se revisó la forma de pensar a la educación en general, sino también a la educación física en particular, ¿no? Y el tiempo siempre, obviamente, no parece, sino que es apremiante, ¿no? Porque, como ya dije, fue difícil al principio considerar aquellos tiempos que manejábamos y que considerábamos en la presencialidad, pero como el tiempo no es uno y se nos presenta en diversas formas, a la vez que se manifestó en un ritmo un poco enloquecedor y sin límites, también en algún punto la virtualidad lo congeló, permitiendo, como ya he mencionado, generar otros espacios para la reflexión. Y en este sentido hubo algo sobre lo que hubo que trabajar muchísimo, que todo aquello que solíamos decir en la presencialidad, toda esa comunicación verbal que se daba, ¿no? Esos vínculos que establecíamos entre los estudiantes, nosotros, el conocimiento, hoy necesariamente han sido conquistados por la escritura, ¿no? O sea, ahora todo aquello que decimos se escribe y se guarda, ya no deja de existir así en una situación en la que si no lo guardamos, si no lo seguimos pensando, ya no existe, sino que ahora está allí y todo el tiempo puede ser revisado y cuantas veces sea necesario. Y creo que eso es alguna característica que ha plantado
la virtualidad fuertemente, ¿no? Como otro tipo de actos reflexivos sobre aquello que pensamos, aquello que decimos y aquello que hacemos, ¿no? Y entonces ahí, bueno, el sentido de la práctica ha sido interpelado desde otras formas de abordarla, porque los desplazamientos que la configuran mutaron en el marco de la diversidad de situaciones a las que debimos responder en torno a la reconfiguración que hemos hecho de ella en el marco de la virtualidad, ¿no? Y en este proceso comenzamos a revisar nuestros discursos, ¿no? Cuando digo nuestros, pienso en todos quienes participamos de las situaciones educativas, profesores, profesoras, estudiantes, equipos de gestión, todos quienes estamos involucrados en estas experiencias que comenzaron a ser otras, ¿no? Y el tiempo que ha sido hasta ahora y va a ser una constante en todo este texto, juega en este escenario como aquello que se define en el caos y los ritmos que lo temporalizan, ¿no? Que temporalizan el espacio de las acciones. Y vuelvo aquí a traer a Deleuze, cuando dice que las marcas temporalizantes se desarrollan en motivos y contrapuntos y al mismo tiempo reorganizan las funciones y reagrupan las fuerzas. Y de esta cita tomo fuertemente, y esto de reagrupan las fuerzas, porque me pareció casi sublime, porque es en lo que hemos estado haciendo y creo que era necesario, ¿no? Un poco como imperativo, por esto que dije el tiempo se quedó congelado, ¿no? Y venía siendo solicitado en todo lo que subyacía, ¿no? En lo instituido. Y apareció así como un espacio para empezar a gritar desde lo instituyente, ¿no? Un tiempo que generó, creo que este ha sido un tiempo que generó fuerzas instituyentes. En este marco, pensar cómo la reconfiguración de las experiencias sobre la práctica ha propiciado la forma de entenderla, concebirla y abordarla en cada tiempo, en cada ámbito y en cada contexto en general, y en particular en la situación de aislamiento, en lo que definió a las prácticas de la enseñanza en el marco de las carreras del profesorado, ¿no? O las instituciones que tienen como carrera un profesorado en educación física, ¿no? ¿Se pueden pensar las prácticas de la enseñanza en el marco de la virtualidad? Retomo esa pregunta del principio. Bueno, esta fue una de las primeras preguntas a la que nos desafió la situación sanitaria, y en aquel momento le dijimos que sí. Le dijimos que sí. ¿Por qué le dijimos que sí? Bueno, ¿dónde fundamentamos ese sí? Bueno, obviamente en la concepción sobre la práctica, que un poco he dejado deslizar hasta aquí brevemente, en los objetivos que se definen en el programa de la cátedra, y algo que ayer nombró Martín, cuando habló de la política institucional, ¿no? Y cómo en ese marco nos propusimos pensar también para definir la acreditación, pensando en la línea con relación a la mirada sobre el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, que es política de nuestra universidad, y en nuestro caso en el egreso, ya que nuestra asignatura es una asignatura del último año de la carrera, y esto pesó mucho para nuestra decisión, ¿no? Cómo no interrumpir las trayectorias, ¿no? Sobre todo al inicio, cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar, cuánto tiempo, donde se jugaban muchas cuestiones de los estudiantes. Ayer también Martín comentó que nuestra carrera, nuestra facultad, nuestra universidad en general es una universidad que recibe gente de todo el país, y que la situación habitacional de los estudiantes en ese momento debía definirse, quedarse o irse, cuánto tiempo más iban a estar en la ciudad, ¿no? También pusimos en juego aquello que se implica en las situaciones, porque no nos olvidamos que obviamente la presencialidad genera ámbitos de reflexión que había que revisar en la virtualidad, ¿no? A partir de los vínculos entre sujetos y objetos, ¿no? Y que son espacios que permiten la comprensión en el marco de los desplazamientos entre la teoría y la práctica. Y ahí esto de aparece la línea fina, aparece el corte entre los hilos conductores, ¿no? Que se puede pensar como
como aquello que definimos particularmente nosotros en relación a las estrategias de enseñanza, ¿no? Como enseñanza o enseñanzas, como menciona la profesora Rodríguez, ¿no? Y en ese maridaje que hay con las estrategias de aprendizaje. Y aquí entonces, bueno, dijimos, bueno, ese espacio de incertidumbre en función de los vínculos que se despliega al momento de que se genera una propuesta y se trabaja sobre esa propuesta, refieren a lo que acontece, ¿no? Y lo que acontece allí, en el momento, en el territorio de la institución educativa. Bueno, esto fue bastante complejo de abordar, aunque tratamos de hacerlo. Nos preguntamos, bueno, ¿dónde están las acciones situadas? Porque concebimos la estrategia de enseñanza como una acción situada. ¿Dónde están en la virtualidad, ¿no? ¿Dónde las encontramos? Obviamente que no fue fácil, pero no imposible, ¿sí? Y tratamos en todo momento de referir a situaciones que pudiesen acercar a los estudiantes a aquello que no estaba sucediendo, pero en lo que no podíamos dejar de pensar, y quizás no para el momento, sino para aquello que vendría. Por eso, bueno, retomando el análisis sobre la línea fina, ¿no? Fue donde la presencialidad se extrañó, y al no ponerse en juego esas situaciones de la práctica en el territorio de las instituciones educativas, tuvimos que trabajar fuertemente para sostener todo aquello que acercara a estas situaciones a través de diversos dispositivos, herramientas, y en las formas de decir y decir escribiendo, que eso creo que fue muy complejo al principio, decir escribiendo para que las palabras transmitieran en lo que queríamos decir, lo que la presencialidad era una mirada, ¿no? Y aquí llevaba mucho más tiempo de resolución y de comprensión, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que pensamos fue, bueno, lo que hoy parece no haber sucedido en este lugar, de alguna manera, esperamos que a través de lo que hicimos se guarde para poder ser revisado, mirado, ¿no? Y dijimos, bueno, o sea, ¿hay reflexiones difíciles de hacer sobre la presencialidad en la virtualidad? Sí. Esto impide que pensar en lo que esto no va a suceder en algún momento, si no pasa ahora, bueno, depende de si en algún momento aquello que nos dejó pensando con dudas nunca aparece y nunca es abordado, pero eso es a lo que nos enfrentamos siempre, también en la presencialidad, ¿no? Un poco para ir cerrando, algo que también surgió en aquel momento, que fue pensar cuál era el desafío al que nos plantaba, frente al cual nos plantaba la virtualidad, que hoy también seguimos pensando cuál ha sido el desafío, ¿no? Y cuál ha sido el desafío que la virtualidad le ha planteado a la educación física, ¿no? Y dentro de ese desafío, pensar cuáles que ya no hayan estado planteados, ¿no? Desde hace tiempo con relación a la concepción de las prácticas y de la práctica. Y creo que lo vemos como desafío porque fue una posibilidad finalmente de ponernos a pensar revisando desde otros paisajes, ¿no? Y en la configuración de otros espacios en presencia de lo que aconteció, ¿no? Aquello que ya estaba ahí, ¿no? Y en lo que quizás no habíamos tenido el tiempo de pensar, y que pasaba, ¿no? Porque nos dejaba transitar, porque no nos interpelaba tan rotundamente, ¿no? Como las situaciones de aislamiento lo hicieron, ¿no? Digo, ¿qué nos dio la virtualidad? Tiempo. ¿Y qué nos deja a cambio? La posibilidad de repensarnos. Por sobre todo creo eso, ¿no? También creo que cuando hablamos de volver a la normalidad, pienso que la idea de volver a la normalidad debe ser pensada en el presente, es decir, en aquello que hoy es la normalidad. La idea de volver también puede ser puesta en discusión. Quizá la idea es pensar en seguir sin descartar aquello que en retrospectiva seguimos pensando es lícito, seguir pensando y en lo que ha venido para quedarse, y no para descartar lo que teníamos, sino para sumar y seguir, ¿no? Para terminar, voy a citar a Saramago cuando dice: un nuevo ser me nace a cada hora
El que fui ya lo he olvidado, y el que seré no guardará del que soy ahora, sino el cumplimiento de cuanto sé. Sin duda, y ya cierro, reconfigurarse en Plaza como algo primario. Sin duda no somos las mismas, no somos los mismos. Sin duda quedan tantas cosas por hacer y por pensar, y si hay algo que nos dio la virtualidad, como ya dije, es tiempo para pensar y escucharnos. Y creo que el camino hacia la ansiada presencialidad nos va a plantar con muchos nuevos aprendizajes para construir nuevos y renovados espacios. Creo que, no sé, Roberto, creo que estoy justa con el tiempo, Sí, pero antes de... Bastante justa con el tiempo, no te preocupes, creo que fue perfecto. Solamente Sí, una cosita quiero decir, porque sé que hay muchos estudiantes y me gusta siempre emplazar desde qué referencias bibliográficas he tratado de generar este hilo. Bueno, Política y Educación de Freire, Microfísica del Poder de Foucault, La Naturaleza del Espacio, Técnica y Tiempo de Milton Santos, y Análisis de la Institucionalidad de la Educación de Lucía Garay. Bueno, muchas gracias por la escucha. Un gusto. muchas gracias, Fabiana. Para los estudiantes y presentes, Fabiana es docente de observación y prácticas de la enseñanza de la educación física, quien presentó el tema de reflexiones sobre prácticas de la enseñanza, adecuaciones en la virtualidad, un puente para otras configuraciones. Felicitaciones, Fabiana, gracias por tu presentación. Fue precisamente a los 20 minutos, así que estuvimos muy bien en los tiempos. Siguiendo con las presentaciones en estos diálogos, por favor, ruego a Patricio que esté listo y presto para iniciar su ponencia. Patricio Ponce Muñoz es profesor de Educación Física de la carrera de Educación Física de la Autónoma de Chile, es coordinador de prácticas y tutelación, y él nos presenta el modelo de prácticas e inserciones profesionales de estudiantes de Educación Física, la experiencia de la virtualidad. Estimado Patricio, ten la amabilidad de preparar tu presentación y puedes dar inicio a ella, por favor, muy amable. Estás muteado. Cuando uno quiere hablar, siempre se mutea. Muy buenas tardes a todos, un placer estar con todos ustedes. La verdad es que nos sentimos muy contentos de tener la posibilidad de tener esta conversación sobre nuestras prácticas, sobre nuestra realidad educativa, nuestra formación profesional. Como bien dice Roberto, estamos acá para hablar sobre las prácticas. Probablemente va a ser una situación más técnica, más administrativa la que yo voy a plantear. Concuerdo plenamente con todo lo que planteó anteriormente Fabiana, a la cual felicito por su exposición muy clara. La verdad es que me siento muy cercano, Fabiana, a lo que tú acabas de plantear. Nuestras realidades son muy similares. La realidad de la virtualidad nos hace pensar, y concuerdo plenamente contigo, frente a si vamos a volver a la realidad antigua o tenemos una nueva realidad. Yo creo que claramente tenemos una nueva realidad. Y desde ese punto de vista, creo que tenemos que trabajar, y si es de manera mancomunada como lo vamos a hacer, fantástico. Voy a hacer nosotros teníamos al igual que Tati ayer, la presentación de Tati es mucho más linda, ¿sí? ¿Ya? Vamos a hablar sobre las prácticas profesionales. Aquí mostramos un poco nuestro coliseo, donde tenemos el centro de trabajo. La carrera de Educación Física en general trabaja desde este edificio. No somos los únicos dueños, hay varios que trabajamos en este edificio, así que no crean que esto es solamente para nosotros. Nos encantaría tener todo el edificio para nosotros, pero no es tan así. Bueno, como ya presentó Roberto, mi nombre es Patricio Ponce, profesor de Educación Física, coordinador de la práctica desde el año 2012, ya vamos a cumplir casi 10 años, donde hemos tenido que vivir todas las experiencias desde entrar a un trabajo, una línea de formación práctica, como vamos a señalar, que estaba en pañales, y hemos tenido que ir desarrollándola a través de estos años. El modelo de formación inicial docente de Pedagogía y Educación Física, ¿no es cierto?, es transversal a las carreras de Pedagogía de la facultad. Nosotros dependemos de la Facultad de Educación, y a través de ella tenemos pilares básicos, ¿no es cierto?, en los cuales la práctica reflexiva es uno de los elementos más interesantes e importantes en el desarrollo de la línea de formación práctica. Reflexionar no es fácil.
reflexionar sobre lo que hago, lo que tengo que hacer y cómo debo ser fácil, sobre todo cuando no tengo experiencia. Y claramente este modelo de formación lo que pretende, en todas las asignaturas que están ligadas a esta línea, preténdase con ello desarrollar reflexión, se pretende también competencias para poder, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de que en el futuro profesional tengamos experiencias, ¿ya? Como muchos de nosotros, los más antiguos, yo soy de los más antiguos, la mayoría de ustedes no tanto, partimos de una formación profesional basada en si soy bueno para el deporte o no. Si era bueno para hacer gimnasia, o sea, gimnasia artística, si era bueno para el básquetbol. Hoy día no, la formación es totalmente distinta. Hoy está dirigida a desarrollar las competencias de cada uno de nuestros estudiantes y de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, ha cambiado la formación docente, y es un poco la línea que nosotros estamos desarrollando, ¿no? A través de la relación teórica-práctica y la vinculación con el sistema educativo. Como historia breve, señalar, como ustedes ya saben, lo escucharon, nosotros como carrera hemos iniciado en el año 2003. En relación a las prácticas, dependíamos de orientaciones que se establecían en la misma carrera. La carrera establecía, ¿no es cierto?, la línea de formación, cómo íbamos a trabajar, el tema de las prácticas, pero sin una secuencialidad progresiva, ni contenido, ni focos de atención. Éramos muy de una carrera que estaba comenzando, muy incipiente, donde éramos hasta ingenuos. Me incluyo porque yo también participé en ese periodo. Luego en el 2012 ya hay un cambio, digamos, los cambios paradigmáticos también en la formación cambian, y hay un enfoque desde lo pedagógico y administrativo, con una secuencialidad formativa. ¿Ya? Se formalizan las participaciones de los estudiantes en los centros de práctica, con ello señalar de que se van a presentar de manera formal cada uno de los estudiantes a los centros de práctica, lo que nos hace tener una relación mucho más concreta con los centros de práctica y con los profesores guías, quienes son los que tienen que desarrollar esta labor formativa, ¿no es cierto?, con nuestros estudiantes. Al tener esta relación formal, nos permite tener mayor claridad del trabajo que está realizando nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes también tienen mucho más claro qué es lo que tienen que hacer en la práctica, ¿ya? Que en un momento determinado, en los años anteriores, eran bastante débiles. Pero esta formalidad permite, ¿no es cierto?, digamos, que nuestros estudiantes, a través de un portafolio bien desarrollado, ¿no es cierto?, con instrumentos de evaluación clarísimos, de parte de los profesores que supervisan, como también de los profesores guías del centro práctico. En el año 2017, estas orientaciones se establecen a nivel de facultad. En la facultad se hace cargo, ¿no es cierto?, de la línea de formación práctica. ¿Ya? También se formalizan convenios de colaboración mutua con los centros prácticos. Antes teníamos una relación formal, pero en el año 2017 empezamos ya de manera más concreta, más directa, a establecer una colaboración mutua a través de convenios de colaboración. Se siguen estableciendo estas relaciones formales con los profesores guías, a los cuales se les invita a participar de charlas, cursos, de manera gratuita, ya que ha existido siempre, yo creo que hasta el día de hoy existe esta dicotomía de relación universidad, profesores guías. ¿Cómo trabajamos, cómo desarrollamos esta relación para que estos profesores guías también se sientan comprometidos con el trabajo que realizan con nuestros estudiantes? Tarea no menor ni fácil. ¿Ya? En el año 2021, en que estamos ahora, ¿no es cierto?, ahora dependemos siempre de la facultad, de la línea de formación práctica, pero con un grado de independencia frente a las otras carreras. O sea, volvemos un poco a una mixtura de lo que era al principio, donde las carreras determinan los focos de atención, la línea de formación, desde lo disciplinar, pero siempre guiados por la facultad. Junto con la definición de las asignaturas de los programas de la línea de formación práctica, se identificaron elementos que trascienden los resultados de aprendizaje y los contenidos específicos propuestos por cada uno, ¿no es cierto?, de estos principios, que son el principio de integración, el principio de investigación-acción, el principio de práctica reflexiva, principio de adecuación al contexto, principio de la experiencia del aprendizaje mediado, principio del aprendizaje permanente y principio de colaboración, donde, por ejemplo, el principio de integración, ¿no es cierto?, no se espera que los profesores de educación física
tengan un conocimiento parcelado de todas las áreas. Lo que se pretende es que exista el conocimiento pedagógico del contenido, lo que denominamos CPC, ¿ya? Definido como un conocimiento especializado y profesional, basado en la disciplina, en que los docentes ya han de dominar un conjunto de elementos de manera interrelacionada. ¿Ya? Hay un trabajo un poco más integrado en la técnica. También tenemos el principio de investigación-acción, que, como ustedes ya se lo pueden imaginar, desarrolla una actitud permanente de investigación sobre su práctica, ¿no es cierto? Según por ejemplo, lo que señala Cochrane, Smith y Littleton en el año 2009. ¿Ya? Se utiliza a través de una herramienta típica caracterizada por una forma espiral de carácter cíclico, en 4 fases: planificación, acción, observación y reflexión, ¿no es cierto? Que es uno de los, el tema de la reflexión, como señalé, es uno de los temas más importantes, que es el tercer principio de la práctica reflexiva, ¿no es cierto? Constituye un espacio privilegiado para articular la teoría con la práctica, ¿ya? Que no es menor, porque requiere, ¿no es cierto?, de esta conexión de la teoría con la práctica. Siempre le planteamos a nuestros estudiantes que todo lo que van a aprender en todas las asignaturas tienen, al final, más allá que tengan básquetbol, más allá que tengan natación, más allá que tengan voleibol, todo es teoría, porque en un momento determinado tienen que llevarlo a la práctica, y en ese sentido tienen que tener la capacidad de reflexión, ¿no es cierto?, donde el conocimiento pedagógico asociado a este espacio de formación emerge desde el abordaje crítico y analítico que debiera realizar un profesor, ¿no es cierto?, en relación a su práctica. Nutre también la construcción de su enseñanza a partir de los abordajes teóricos y conceptuales realizados durante su formación profesional. Es importante la reflexión crítica y no es fácil de lograr, ¿ya? Entendiendo que la reflexión misma no es una condición que tengan nuestros estudiantes o que vengan desde la educación secundaria. Tenemos que trabajar fuertemente y trabajamos fuertemente en esta capacidad reflexiva. Después tenemos el principio de adecuación al contexto, ¿no es cierto?, que significa comprender el espacio formativo de las prácticas con relación al marco institucional, social de cada centro educativo, donde el profesor en formación se inserta, ¿ya?, con el propósito de generar desde el análisis de la realidad escolar una actuación pedagógica adecuada y significativa, que sea realmente valiosa para aquellos. ¿Ya? Eso también lo plantea Achilli el año 2000. Después tenemos el principio de la experiencia del aprendizaje mediado, ¿no es cierto?, donde el foco de atención ha pasado a ser el aprendizaje de los alumnos, entendido como el proceso de construcción de habilidades, conocimientos y valores en un contexto de interacción social. Este foco supone un nuevo rol docente, en tanto deja de ser el transmisor, ¿no es cierto?, como única fuente del conocimiento, para ser un mediador del conocimiento, que acompaña la construcción de esta misma. Este espacio de formación práctica es un momento en donde el docente en formación puede comenzar a asumir ese rol, vinculando los contenidos teóricos que ha visto en la práctica docente y llevarlo al terreno mismo. Elemento tampoco fácil de desarrollar cuando la experiencia a veces no son las mejores, porque dentro de esta línea de formación práctica sucede que nos encontramos con situaciones en que los centros de práctica entregan muy buenos elementos para nuestros estudiantes en formación, profesores en formación, pero no todos cumplen con la misma línea, y eso es una de las tareas que debemos tratar de ir mejorando. ¿Cómo hacemos que los centros de práctica tengan una línea común en la ayuda, en la guía, ¿no es cierto?, de estos futuros profesores? Después tenemos el principio de aprendizaje permanente, que la idea es que no se detiene al terminar la formación terciaria, sino que se desarrolla durante toda la vida. No es algo nuevo, ¿no es cierto?, esto del aprendizaje permanente. Debemos seguir estudiando, debemos seguir aprendiendo, debemos seguir mejorando nuestras competencias y no anquilosarnos, ¿no es cierto?, no estancarlos en una situación de decir, ok, ya sabemos. Frase muy conocida por todos nosotros, pero que nosotros tenemos que fortalecer en el tiempo. Lo que sí es nuevo son los esfuerzos que están desarrollando los gobiernos y las instituciones académicas a nivel mundial por desarrollar e instalar capacidades, particularmente los docentes en ejercicio, buscando subsanar una discrepancia entre el estado actual de la formación docente y un estado deseado a partir de las demandas sociales asociadas a los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento. Eso lo dice Jarvis en el año 2001 y que claramente estamos
muy, digamos, receptivos a ti. Y por último tenemos el principio de colaboración, donde se entiende que el aprendizaje es la enseñanza como socialmente distribuido, situado y mediado por objetos y herramientas. Borko y Pugman en el año 1996. Desde el punto de vista de la formación práctica, debe entenderse y reconocerse desde una interacción permanente con uno u otro, desde una colaboración que contribuye colectivamente al conocimiento. Desde los espacios formativos pertinentes y consentidos con una responsabilidad en la labor docente. Voy a tratar de adelantar por los tiempos, comentarles desde el punto de vista administrativo que nosotros tenemos en esta línea de formación práctica, tenemos lo que denominamos prácticas tempranas, iniciales o intermedias, ¿ya? En la fotografía ustedes ven la presentación online, virtual, que hemos estado realizando todo este tiempo, este año y tantos meses, de nuestros estudiantes que han realizado labores online y han trabajado con esta gran duda, como bien señalaba Fabiana, sí, y también lo plantea Tatiana, si seríamos capaces, ¿no es cierto?, de desarrollar la educación física en un mundo virtual. Bueno, la experiencia que hemos tenido ha sido muy exitosa, nos sentimos muy contentos. La facultad desarrolló protocolos, ¿no es cierto?, y productos de trabajo en las prácticas tempranas, dándole la posibilidad a que nuestros estudiantes tengan la opción de desarrollar durante este tiempo de pandemia clases de carácter virtual, lo que, como bien digo, y más allá de las frases bonitas, hemos tenido experiencias muy, muy positivas. Sin embargo, hay que señalar, como lo dice la presentación, que las prácticas tempranas han generado en los educadores de formación un proceso emocional, físico e interpersonalmente demandante, con significativas consecuencias en el desarrollo docente y en la permanencia en la profesión, como dice Gray Wright Pascoe en el año 2017. No ha sido fácil para ellos encontrarse con una situación en la cual estábamos en un mundo de terreno, de prácticas, ¿no es cierto?, presencial, y en un momento determinado nos encontramos con una situación virtual. ¿Cómo enfrentamos aquello? ¿Cómo definimos aquello? Bueno, más adelante mostraré algunos elementos, ¿ya? Estrategia de desarrollo de la línea de formación práctica con el fin de que las oportunidades de práctica que ofrecen los programas de formación a los futuros profesores conforman con ello una potencial plataforma de cambio y reflexión sobre la profesión. Para esto se ha establecido el siguiente modelo de desarrollo de prácticas, ¿ya? Nosotros tenemos, como bien lo decía, una línea de formación de prácticas donde tenemos ciclos formativos de carácter inicial, intermedio y avanzado. En los ciclos formativos inicial tenemos dos asignaturas que están enfocadas y desarrollándose en prácticas, ya que es identidad y rol docente, que tiene que ver con que nuestros estudiantes comprendan la importancia y lo que significa ser profesor. Es un semestre en los cuales los estudiantes están vivenciando desde la teoría, ¿no es cierto?, qué significa ser profesor. Analizar, por ejemplo, sus creencias, analizar sus valores, analizar qué son. Ya para ello desarrollan varios elementos, entre ellas autobiografías, ¿no es cierto?, entrevistas a docentes, al igual que con la asignatura de cultura escolar. En la zona intermedia, en el ciclo intermedio, tenemos espacios de los aprendizaje, educación en diversidad, vinculación con la comunidad, gestión del aprendizaje 1, gestión del aprendizaje 2, práctica profesional 1. Cada una de estas asignaturas tiene un foco de atención que nos permite a nuestros estudiantes que puedan desarrollar diferentes áreas para que se vayan preparando para la práctica profesional. Señalar que desde el 2 hasta la asignatura 7, cultura escolar, espacio de aprendizaje y hasta gestión de aprendizaje, ellos realizan prácticas en terreno de 2 a 4 horas a la semana, donde van teniendo ciertas experiencias que les permiten enfrentar la práctica profesional 1 y la práctica profesional 2. Hoy por hoy la práctica profesional 1, que está ligada a todo lo que es el ciclo inicial de enseñanza básica, y la práctica profesional 2, que es de lo que es secundario. ¿Sí? Como les decía, estas asignaturas están muy enfocadas a diferentes focos. Comentar, por ejemplo, educación en diversidad, donde se enfrentan a todo tipo de situaciones en práctica, ya sea primer ciclo básico, educación formularia, sistema rural, escuelas especiales, y, ¿no es cierto?, enseñanza media, centros deportivos y claramente también la situación de hoy en día que tiene que ver con la inmigración
donde se les entregan elementos, herramientas para que ellos puedan desarrollar, ¿no es cierto?, la capacidad de la tolerancia, el respeto por la diversidad en el amplio concepto de la palabra, diversidad. Bueno, y tenemos los talleres reflexivos que acabo de nombrar, que los voy a enseñar rápidamente en beneficio del tiempo. Roberto me va ayudando con el tiempo. Tenemos los talleres reflexivos prácticos, hago mención, los talleres reflexivos que son tremendamente importantes porque permiten la posibilidad que nuestros estudiantes desarrollen una capacidad crítica frente a lo que están trabajando, ¿ya? Al decir que nos hemos encontrado con mucha satisfacción que muchos de ellos, también hay que decir no todos ellos, porque no podemos, aquí esto es conversar y no vamos a mentirnos, pero sí la gran mayoría de ellos han tenido la posibilidad de aprender a reflexionar y a cuestionar de manera significativa, lo que les permite ir entendiendo los procesos educativos a los cuales tienen que enfrentar. Tenemos las prácticas iniciales, como decía, los espacios de aprendizaje, educación en diversidad, ¿ya? Centros educativos que presentan mixtura social, cultural, económica, académica, entre otros, ¿ya? Centros educativos que declaran en sus documentos institucionales orientaciones hacia la inclusión y el reconocimiento hacia la diversidad. Inclusión claramente que es parte de todo el proceso de formación de nuestros estudiantes. Las prácticas intermedias, ya que son ya que nos estamos acercando un poco más a las prácticas profesionales, donde se aumenta a 4 horas por semana en cada centro de práctica, ¿ya? Y que comentar que todas estas asignaturas, aquellos profesores que desarrollan la asignatura, también se transforman en los profesores tutores que acompañan, ¿no es cierto?, y se relacionan con los centros de práctica para poder establecer, ¿no es cierto?, el trabajo de triada que voy a nombrar más adelante, donde esta comunicación permite que nuestros estudiantes o profesores de formación logren la comprensión de las exigencias que les da el sistema. Y bueno, al final tenemos las prácticas profesionales, que están en el 8º y 9º semestre, en que ellas se van desarrollando en diferentes centros educativos y ya tienen que estar ya 20 horas por semana, 19 horas en realidad en los centros educativos. Digo 20 porque una de esas horas se realiza semanalmente reuniones con los profesores supervisores de la universidad, donde van retroalimentando el trabajo que realizan nuestros estudiantes. Este trabajo de la tutoría de nuestros profesores, tanto en las pruebas, en las prácticas tempranas como las prácticas profesionales, es fundamental, ¿ya? Y se desarrolla de manera permanente con nuestros estudiantes. La gestión administrativa, como les decía, bueno, existe un coordinador de práctica de titulación, que en este caso es quien les habla, y quien tiene que establecer el ingreso de los estudiantes en práctica en cada centro educativo, y formamos esta triada académica, por decirlo así, donde tenemos al profesor tutor, supervisor, que tiene esta dicotomía en el nombre, porque por un lado es el supervisor que busca, ¿no es cierto?, que el alumno cumpla con su práctica durante el semestre desde el punto de vista administrativo, que si falta, bueno, tiene que recuperar y todo esto. Y tenemos también esta imagen del profesor tutor, como le decía, que es el profesor que encamina, ayuda, ¿no es cierto?, propende a fomentar el aprendizaje y tiene que tener una relación directa con los profesores guías de los centros de práctica, a los cuales también le denominamos colaboradores, y con ellos desarrollan digamos, un trabajo en particular con los estudiantes los profesores de formación de estudiantes, que en definitiva logran amalgamar, ¿no es cierto?, interacciones, comunicación, y desarrollan todo este ámbito de apoyo para este profesor en formación en el centro de práctica en cualquiera de las asignaturas que tienen prácticas. Estamos con el tiempo, Pato. Ya, voy a ser muy breve en esto. Acá tenemos la parte de la presentación de los estudiantes en centro de práctica, todo lo que tienen que realizar. Acá, por ejemplo, los últimos minutos, Roberto, hay una presentación formal, la coordinación de prácticas, centro educativo y, digamos, hay una presentación a los directores, a los jefes de TP. Ellos tienen unos portafolios virtuales, ¿no es cierto?, donde tienen que desarrollar, ¿no es cierto?, diagnóstico, alineamiento metodológico, caracterización de cada curso asignado, planificación de la especialidad, estrategia de evaluación y reflexión pedagógica, que es lo que hemos nombrado todo el rato. Y lo último, Roberto, para que no me saque, señalar que dentro de este mundo virtual que hemos vivido, las exigencias para los estudiantes de las prácticas profesionales principalmente
en esta situación de pandemia han sido que generen planificaciones, instrumentos de evaluación, guías de trabajo, videos y cápsulas, que han sido dos de los elementos más importantes e interesantes porque han podido transmitir a través de estas videocápsulas que son enviadas a las familias, a los alumnos, ¿no es cierto?, la posibilidad de desarrollar actividad en sus casas. Sobre nuestro método no es tan importante, acá están los instrumentos de evaluación que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Y por último, ¿sí?, señalar que los estudiantes tienen que defender su portafolio profesional en una defensa de carácter hoy día virtual, pero que prontamente volveremos a las presenciales, ¿ya? Y por último, dejar una frase del señor Tom Russell, que la semana pasada tuvimos una charla, él es académico canadiense, que nos dio una charla a todos los profesores de la universidad que estamos relacionados con las prácticas. Aprendamos a escuchar lo que piensan de su práctica. No se les debe decir qué hacer, se les debe acompañar. Esto Tom Russell lo plantea en virtud de que a veces, cuando hacemos tutoría, hablamos más nosotros y a veces es conveniente que escuchemos a nuestros estudiantes frente a su experiencia en la práctica. Muchas gracias, discúlpenme, me ha pasado un poquito en el tiempo. Agradezco y esperamos que tengamos la posibilidad de seguir estableciendo comunicación, ¿no es cierto?, en relación a nuestras realidades académicas. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Patricio, por tu presentación. En tu defensa fueron un par de minutos nomás, Pato. Sí, yo sé que era mucha información que había que transmitir y que los colegas de la República Hermana Argentina, yo creo que les quedó bastante claro el panorama de lo que se desarrolla acá en esa materia. Voy a continuar presentando al próximo expositor, con quien tuvimos algunas dificultades para poder conectarnos, pero Juan Pablo, ya estamos aquí conectados y en tiempo para poder seguir con esta actividad. La próxima exposición corresponde al profesor Juan Pablo Villagrán, quien es docente del Seminario de Elaboración de Tesis con el tema Prácticas de Investigación y Producción de Tesis en Contexto de Pandemia. Estimado Juan Pablo, ¿estás listo para poder iniciar la exposición? ¿Estás muteado? Ahí sí. Sí, por favor, dale. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto, y en directo. Bien. Bueno, antes que nada, agradecer este espacio, fundamentalmente, bueno, a los organizadores que vienen trabajando muchísimo. Recién estuvimos, bueno, con Roberto, tratando de salvar esas instancias técnicas para la comunicación. Así que bueno, Roberto y Martín Escarnato, de acá de la Universidad de La Plata, que fueron los promotores de estos encuentros. Bueno, también agradecer a todo el equipo técnico que hay atrás y que, bueno, va solucionando todos los problemas que surgen de forma mágica, como dice Roberto, hacen magia. Y bueno, las unidades académicas y a mis compañeros de mesa en esta exposición, la verdad que muy contento de estar acá y poder compartir este espacio y, bueno, proyectar hacia futuro estas instancias de diálogos y de reflexiones de América Latina y el Cono Sur, como han titulado estos diálogos. Bueno, mi charla va a tener que ver con un poco esta experiencia en pandemia, que es lo que nos atraviesa de forma tan marcada y tan cruda, ¿no? Cuando vimos que en Wuhan había un virus que se expandía, que podía llegar a estas latitudes. Bueno, la palabra que creo que es común a los otros expositores es incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Llegará? Habíamos tenido el antecedente de la gripe española, pero bueno, hace 100 años, ¿no? Y en ese momento se transportaba en barco, ahora el virus viaja en avión, ¿no es cierto? Entonces llegó rápidamente, ¿no? Primero Europa, el
hemisferio norte y bueno, luego África y América del Sur. Entonces, a partir de ahí, esa palabra incertidumbre nos fue generando, bueno, abrir los ojos y estar expectantes ante este fenómeno. Y llegar a una adaptación, ¿no? Como ayer planteaba Martín, esto del derecho a la educación nos hizo pensar y, bueno, implementar esos mecanismos para poder garantizar esta educación y, bueno, hacer frente a esta pandemia, ¿no? De modo virtual, con cuestiones de aislamiento, con cuestiones de prevención, para algo que no estábamos preparados, creo que ninguno. Si bien podemos decir que trazando un paralelismo, ¿no?, entre de un lado y del otro de la cordillera, como dice Roberto, tal vez Argentina esté un poquito complicada con el tema del acceso a la tecnología, ¿no? Acá los dispositivos y los insumos son caros y a veces atrasados. Por ahí, bueno, en Chile se puede acceder a lo mejor más fácilmente. Bueno, después lo discutiremos. Entonces, bueno, ese fue un gran problema en nuestra universidad, tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? Pensar, bueno, cómo posibilitar esto. Y a partir de ahí, bueno, en general en la universidad, en las distintas cátedras, pero en particular de la cátedra que estamos con Gabriel Cachorro, que es el seminario de tesis, empezamos a pensar, bueno, cómo podríamos llevar adelante esto. Y nos dimos cuenta que el tema de la conectividad, tanto por los dispositivos, ya que algunos estudiantes y, bueno, algunos docentes también, porque hemos relevado que en muchas escuelas, en distintos niveles, en primaria, en secundaria, en jardín, como llamamos acá, creo que ustedes le dicen kinder, ¿no? Algunas maestras solo tenían el teléfono para hacer frente a las clases, pero bueno, así todo se trataba de llevar adelante. Entonces dijimos, bueno, la clase sincrónica sería ideal y es lo que todos aspiramos, ¿no? Que es lo más parecido a lo que teníamos de las clases presenciales, donde uno, bueno, un cara a cara, muchas veces, sobre todo con los contenidos que maneja nuestro seminario, que son novedosos y a veces cuesta un poquito comprenderlos y dominarlos por parte de los estudiantes. Uno mirando cara a cara dice, bueno, no entendió, vuelvo a explicar, retomo, doy un ejemplo, ¿no es cierto? En la virtualidad se hace muy difícil eso. Muchas veces sin cámara, entonces no se puede ver ese lenguaje gestual de los estudiantes y a veces sin micrófono, entonces tampoco se los puede escuchar. Se hace muy difícil el intercambio y se hace muy difícil, bueno, toda la modalidad taller que tratamos de implementar para que sea ameno y para que se realicen las ejercitaciones y las prácticas de la investigación. Entonces, bueno, mínimamente garantizar la cuestión asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Escribir clases breves, pero claras y con el contenido fundamental, ¿no es cierto?, de esa clase. Ese fue el primer paso. Nos pusimos en campaña a escribir todos los pasos y sintetizar las clases que nos parecían las más adecuadas y los contenidos. Segundo instancia, trabajar con bibliografía digital. Por un lado, una bibliografía obligatoria como más concreta y una bibliografía complementaria como para que puedan ampliar los autores. Después hicimos, bueno, un sistema de evaluación, como también explicaban los colegas, que fueron actividades, todo esto que estoy nombrando en un campus virtual, ¿no?, que habilitó la universidad.
actividades clase a clase para ir haciendo un seguimiento, una ayuda y bueno, una evaluación de estos contenidos. Y por último, bueno, la parte sincrónica, que bueno, realmente como pensábamos y como comprobamos, fue bastante dificultosa, ya que muchos estudiantes no asistían o tenían problemas de horario, también tenían problemas laborales. Entonces, bueno, realmente ese costado fue complicado y tratamos de suplirlo con toda la parte del campus que era sincrónica. Creo que esta problemática es común y, bueno, ahora la debatiremos y charlaremos. Yo un poco esta charla pensé en algunas cuestiones y dejar alguna pregunta, pero como en algún evento académico algunos estudiantes se quejaban de por qué siempre preguntas y nunca respuestas. Entonces también traigo alguna propuesta y alguna reflexión. Y algún desafío, como decía Fabiana también, ¿por qué no? Así que bueno, sobre el final voy a avanzar sobre esto. Y primero, a lo mejor explicar un poco qué es esto de la tesis, ¿no? ¿Qué es esto del seminario o de la investigación o de la formación de estudiantes a nivel de investigación y a nivel, bueno, un poco actualización de conocimientos en educación física, que creo que es un poco lo que se aspira. Entonces, les voy a hacer un punteo, primero sobre lo que es una tesis, una investigación, ¿no? Sostener una postura mediante prueba argumentativa a partir de un interrogante, una toma de posición, ¿no? La mayoría de los autores coinciden en esto. La cuestión argumentativa, ¿sí? Diferente a lo que es un artículo periodístico, diferente a lo que es un ensayo. En segundo término, tomar las decisiones más pertinentes en función del problema de investigación, tanto la delimitación, selección y análisis. Bien, de esto se trata bastante, tanto la investigación individual como los equipos de investigación. Cómo ir tomando decisiones, cómo delimitar un tema, cómo buscar el mejor referente empírico, cómo analizar, cómo generar datos y analizarlos posteriormente, ¿no es cierto? Para esto, lo que se busca es la realización de un proyecto. Realizar un diseño, un proyecto es esto, ¿no? Un diseño que guíe el proceso de investigación. Debe ser, bueno, flexible en mayor medida, si bien a veces hay investigaciones más cerradas o más emergentes, debe ser flexible y debe poderse ir revisando permanentemente. Y por último, la producción de un documento que contribuya al conocimiento en la educación física, que es justamente el documento de la tesis escrito. Acá tenemos otra cuestión también interesante para analizar y para reflexionar sobre la escritura y la preparación de nuestros estudiantes en cuanto a esto, ¿no? Las formas de escribir, las formas de plasmar las ideas. Me detengo un momento en esto porque me parece que es algo recurrente. Muchas veces en las clases dicen, no, porque yo voy a investigar esto, ¿no? En forma oral lo transmiten muy bien. Ahora cuando uno lee el documento o lee el proyecto, se da cuenta que no está claro, bueno, hay problemas de redacción y de comunicación. Entonces, bueno, algo fundamental creo que es trabajar en la forma de escritura y que cada uno se sienta cómodo con su forma de escribir, su forma de transmitir, ¿no? Que hay que encontrarla y no es sencillo, lleva tiempo. Entonces, bueno, el acompañamiento en esto. Bien, y algunas claves, acá les punteé algunas claves que por ahí desde la cátedra creemos que son interesantes desde qué perspectiva adoptamos nosotros por lo menos para la realización de este ejercicio
investigar, ¿no? Tenemos como dos vías. Una son recetas clásicas y también traídas de otras disciplinas de investigación. Esa puede ser una opción que tratamos de no tomar. Tratamos de generar una investigación que sea artesanal, ¿sí? Esa es un poco la palabra, y que dé cuenta de lo que es el campo de la educación física. Bueno, es un poco un desafío y es un poco, a veces se va logrando y a veces se mezcla. Si bien la investigación interdisciplinaria es muy enriquecedora, la idea es siempre tratar de bueno, generar el conocimiento desde el mismo campo de la educación física. Por otro lado, tratamos de recuperar los saberes de los tesistas, ¿no? De los estudiantes, que muchas veces traen experiencias, traen mucho conocimiento de distintos ámbitos, tanto por haber participado, por ejemplo, en ámbitos deportivos o en ámbitos lúdicos, y muchas veces en el ámbito profesional directamente. Entonces, es bueno recuperarlos, ¿no? No dejarlos a un costado y decir, bueno, somos una página en blanco, arrancamos de cero. Otra instancia es generar esos marcos de reflexión y aplicación de procedimientos importados de otras disciplinas. Como decía, generalmente tanto los métodos como teorías de otras disciplinas, bueno, hay que articularlos con la educación física, que es cuestión que a veces no resulta sencilla. Otro punto es los nexos entre la dimensión teórica y la dimensión práctica. Bueno, toda investigación se nutre de esto y es bastante, a veces engorroso explicar a los estudiantes, bueno, ese diálogo, esa ida y vuelta entre teoría y práctica, y me parece un punto muy interesante para charlar en esta mesa, porque tenemos docentes que trabajan justamente con la enseñanza y bueno, por otro lado, cómo podemos vincular a la investigación con esto. Bueno, y un par de cuestiones más que punteé: ensayos, ejercitaciones y investigación aplicadas a la educación física, ¿sí? Remarcar esto un poco de estar ligadas al campo de la educación física. Y, por último, la socialización de esta problemática. Nosotros en los talleres tratamos de hacer intercambio y, bueno, distintos ejercicios de socializar para que los estudiantes puedan volcar su experiencia, tanto en el proyecto como ya tesis más avanzadas. Bueno, acá para llegar a esto que yo les decía del desafío, de la pregunta y de la propuesta, quiero salirme un poquito de lo que es la unidad académica y la materia para pensar esto de lo que nos ocupa, que es América Latina, ¿no? Que es nuestro contexto. Como la importancia de investigar siempre de forma situada, ¿no? Bueno, pensarnos en el contexto global tiene que ver con lo que fue, bueno, el surgimiento de la ciencia, alguna vinculación con raíces del colonialismo, tal vez, y el surgimiento de las disciplinas mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay países centrales o ciencia hegemónica, digamos, y otros más periféricos, donde a veces hay menor producción, menor presupuesto. Si pensamos en esto de la pandemia, podemos pensar en los lugares donde se produce las patentes de las vacunas, ¿no es cierto? Me parece que es un buen ejemplo. Y bueno, eso nos ubica en algún lugar, lo vamos a debatir después, ¿no? Si central o periférico.
Entonces me parece que esto de contextualizar es muy, muy importante y también trabajar en estos contextos sociohistóricos con los estudiantes a partir de sus investigaciones. Pensemos, no sé, como ejemplo, Argentina y Chile, el intercambio comercial, cómo se produce, ¿no es cierto? Nosotros sabemos o estamos a veces en conocimiento del precio de la soja, por ejemplo, cuánto vale una tonelada de soja y la cantidad exportable, y bueno, Chile pasa algo similar, me pueden corregir, con el cobre. Entonces, bueno, ver cómo esto de la investigación puede ir, no sé, cambiando algunas cuestiones que se dan por sentadas. Roberto, ¿cómo voy con el tiempo? Estamos como a tiempo de empezar a cerrar. Bien, vamos cerrando entonces. Sí, porque si no me voy por las ramas. Bueno, entonces un poco quiero hacerles una cita para que no quede todo en el aire. Esto de contextualizar y hablar de las cuestiones lo traigo en función de algunos autores. Voy a citar una autora que es Norcetina, que habla de las arenas transepistémicas. Les voy a traducir solamente una cita. Dice Norcetina: los productos de laboratorio no son solo fabricados técnicamente, sino que están construidos simbólica y políticamente. Norcetina, 2005. Sí, para que no quede tan en el aire. Y bueno, para cerrar, lo que les decía, en función de esto, de estos diálogos, les traigo una propuesta: reflexionar sobre el costado humano de las prácticas de investigación. Si hay algo que nos dejó la pandemia, es la problemática humana. Y muchas veces en investigación, si bien tenemos dos componentes, el sujeto y el objeto de investigación, se ve que se habla mucho del objeto, pero poco del sujeto. Algo que nos dejó esta pandemia y esta crisis es la crisis del sujeto, justamente, ¿no? Crisis económica, social, emocional de los estudiantes o de los investigadores. Y también de los docentes, ¿no? Bien, la segunda es la pregunta. Y se las dejo planteada a la mesa, ¿no? Para mis colegas. ¿Es posible la articulación entre prácticas profesionales y prácticas de investigación? ¿Y de qué modo, no? Las podemos llegar a pensar hacia adelante. Y por último, un desafío, que a partir de esto que venía charlando, tiene que ver con formar equipos para la actualización del conocimiento de educación física en América Latina. Y bueno, nada más. En este sentido, bienvenidos a estos diálogos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Expuso Juan Pablo Villagrán, docente del Seminario de Elaboración de Tesis. Y interesante este planteamiento que hace de empezar a pensar la investigación para América Latina, ¿ya? Lo que implica que desde el Cono Sur para el sur y con el sur se puede hacer trabajos de investigación que apunten al mejoramiento de los procesos formativos de los estudiantes de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por tu presentación, Juan Pablo, y agradezco que te hayas ceñido el tiempo, pero preciso, 20 minutos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Finalmente, y para cerrar, expone Paola Fuentes Merino, que es académica e investigadora de la Facultad de Educación. Ella es de la casa, es profesora de nuestra carrera, quien lleva ya un par de años trabajando con nosotros, y va a presentar el tema de cómo se ha desarrollado la investigación de pregrado en tiempos de crisis, desde la experiencia que ella tiene como investigadora y como guía en este proceso. Así que, estimada Paola, un gran abrazo. Por favor, puedes iniciar tu presentación. Ok, muchas gracias, Roberto. Por favor, antes de confírmame que se escucha bien y que se está viendo el material de apoyo. Sí, tienes que darle a compartir ahí abajo y estamos ok. Excelente, muchas gracias. Bien, y se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Todavía me sigo viendo, no se pega perfecto, a pantalla completa.
Te ves muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muy agradada de estar compartiendo con ustedes esta tarde y de estar representando a lo que constituimos el equipo de académicos que hacemos asesoría en las investigaciones que realizan nuestros profesores en formación a través del seminario de grado. Así que estoy representando el trabajo de un equipo mucho más amplio de académicos. Bueno, esta presentación se llama Seminario de Grado, Contextos de Investigación en Escenarios de Crisis. Y como ya nos lo dijo en su momento Fabiana, Patricio y ahora Juan Pablo, en Chile nosotros en febrero del año 2020 recibimos una visita inesperada, una visita que se subió al avión, tomó sus maletas y llegó a nuestro país, y la verdad es que no era una visita de esas deseables, de esas que uno quisiera tener en casa, ¿no? Que es el COVID y cómo esto rápidamente comenzó a expandirse a lo largo de nuestra larga y angosta faja de tierra. Y eso nos hizo pensar, repensar, reconstruirnos para salir de nuestra zona de confort y de las formas en que tradicionalmente hemos estado haciendo la investigación y este proceso de asesoría en el contexto del seminario de grado. Y yo quiero partir con una primera reflexión en que si bien estos son escenarios de crisis, representan una oportunidad, en primer lugar, para reposicionar lo que es la asignatura, en nuestro país se llama Educación Física y Salud, que está en el currículum escolar desde la más temprana infancia, y a lo largo de todos los niveles de nuestro sistema escolar. Y se concibe la asignatura de Educación Física y Salud como una asignatura importante porque ya sabemos contribuye a la formación integral del ser humano, del estudiante, aporta al desarrollo cognitivo, pero a las habilidades, ¿no es cierto?, a las habilidades motrices. Pero quiero destacar que en estos contextos de pandemia cobra especial relevancia la asignatura por cuanto contribuye al desarrollo socioemocional de nuestros niños y niñas, de nuestros estudiantes, cosa que, como ya hemos visto, resulta uno de los aspectos más importantes en el contexto de las cuarentenas bastante extendidas en nuestro país, en las distintas regiones. Entonces, creo que hoy se reposiciona todavía la asignatura, que no sé si ocurrirá lo mismo en Argentina, pero en nuestro caso siempre el currículum se abanderiza con las asignaturas basales, ¿no es cierto?, el lenguaje, la matemática, y en algún momento, ni aquí, estas son palabras propias, la educación física y salud es como un integrante más de la familia, pero que no está en el mismo lugar, ¿no es cierto?, de estas asignaturas basales. Hoy creo, y quiero destacar, las oportunidades que nos ha dado esta pandemia para reposicionar nuestra asignatura. Y en ese mismo contexto surgen muchas temáticas emergentes, ¿no es cierto?, que son de interés y que hemos ido incluyendo dentro de los núcleos de la especialidad y los núcleos que tienen la facultad como líneas de investigación. Partir también con una primera cita acerca de qué es esto de la investigación, y aquí tomando las palabras de Travers, la investigación educacional es una actividad encaminada a la creación de un cuerpo organizado de conocimientos científicos sobre todo cuanto interesa a los educadores. Ahora, más allá todavía y complementando lo de Travers, parafraseo a Follett, quien plantea que la investigación debe resultar útil para la comprensión de los distintos fenómenos asociados a la educación. Y eso significa propiciar la transformación permanente de lo que hacemos en la práctica formativa y por lo tanto de nuestra enseñanza y de los aprendizajes, que es el foco, ¿no es cierto?, de desarrollo del currículum. Voy a contar cómo ha sido la experiencia tradicional y, bueno, los desafíos que fuimos asumiendo como equipo para poder hacer esta asesoría a nuestros profesores en formación. Partir un poco contextualizando lo que es nuestro perfil de egreso, en el cual se plasman como una competencia transversal la investigación, y contando algunos hitos de nuestra carrera. Nosotros comenzamos a impartir en la Universidad Autónoma de Chile la carrera de Pedagogía en Educación Física en el año 2003,
Y aquí les presento algunos de estos hitos que nos han llevado a tener un plan innovado en el año 2019. Tenemos aquí actualización de planes en el año 2006, rediseño curricular y nuevo plan de estudio en el año 2012, ajuste curricular del perfil de egreso que se expresan competencias y de establecer ciclos formativos para ir regulando, ¿no es cierto?, cómo se están alcanzando estas competencias a lo largo de los semestres que dura la carrera. Pero estos hitos, y aquí viene una primera reflexión, la investigación no solo se enseña, no solo se acompaña y no solo se asesora al estudiante, sino que la investigación es parte de la esencia nuestra. Es decir, para poder ir avanzando en estos hitos es el resultado de nuestra propia actividad de investigación permanente sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo podemos mejorarlo para la formación de un profesional que se pueda insertar exitosamente y que responda a las demandas y requerimientos de esta sociedad de la información y a esta era de la globalización. Por lo tanto, esa es la primera reflexión, no solo se enseña, sino que se vive la investigación en lo que hacemos permanentemente en nuestros procesos formativos. Nuestro perfil de egreso aquí, y estoy destacando algunas de las palabras claves que hay en estos 3 párrafos que lo componen, porque para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, detrás está, ¿no es cierto?, es la acción investigativa sobre cómo podemos ayudar a fortalecer esos aprendizajes y el desarrollo integral de ellos. Es decir, detrás de esto hay una actividad de investigación. Estar capacitado o calificado para liderar y promover acciones, ¿no es cierto?, que favorezcan el bienestar humano, la acción motriz, etcétera, también es el resultado de una actividad de investigación y reflexión permanente. Tener como sello diferenciador un profesional que sea crítico, reflexivo y comprometido con el aprendizaje propio y con el de los otros, con el objeto de perfeccionar y transformar la propia práctica cotidiana que desarrollamos en el aula, ¿no es cierto?, también es el resultado de una actividad de investigación-acción permanente. Y nuestro seminario de grado se vincula desde que el estudiante ingresa a nuestra carrera. Las asignaturas van contribuyendo paulatinamente a desarrollar esta reflexión crítica y esta mirada hacia la investigación-acción, tal como lo presentó en su exposición Patricio hace unos minutos atrás, porque se vincula a los principios que sustentan la práctica y en particular a 3 de ellos, como son el principio de la investigación-acción, el principio de la práctica reflexiva y el principio de la actividad colaborativa. Nuestro perfil de egreso del plan de estudio innovado, como ven, además resalta o explicita aún mayor esta línea de investigación-acción en la formación de nuestros profesores, que en la etapa final, ¿no es cierto?, es donde se materializa la investigación a partir del seminario de grado. Nuestro perfil de egreso se expresa en una serie de competencias disciplinarias, 5 profesionales, 4 y genéricas, y la actividad de investigación que emerge del seminario de grado se vincula a estas competencias. Nuestros ciclos que conforman el plan de estudios están organizados en un ciclo inicial, en un ciclo intermedio y en un ciclo avanzado. Y como pueden ustedes ver ahora, aquí están específicamente las competencias, ¿no es cierto?, que tributan o que van a converger en esta actividad final del seminario de grado. Competencias disciplinarias 2, domina el fenómeno educativo desde diferentes perspectivas teóricas, la educativa, las de las ciencias que fundamentan la educación, el manejar elementos teóricos y metodológicos elementales que permiten diseñar y realizar un proceso de investigación científica, pero también las competencias profesionales desde reflexión de manera crítica en relación con las prácticas pedagógicas para una transformación que permita y favorezca el desarrollo integral, y 6 de las competencias genéricas que están expresadas en el plan de estudio. Esto es la visualización de lo que es nuestra malla curricular y la he incorporado a la presentación para que se vea cómo las asignaturas, y en particular he querido destacar algunas de ellas, van ayudando a desarrollar esta capacidad de reflexión y
lo que implica la competencia para poder realizar una investigación, como lo es, por ejemplo, toda la línea de prácticas desde el segundo semestre, ¿no es cierto?, en aproximación a la docencia 1. Todas las estrellitas que están marcadas aquí son asignaturas explícitas, ¿no es cierto?, que están contribuyendo al desarrollo de la competencia. Tenemos evaluación de los aprendizajes, también ayuda desde lo que tiene que ver con la selección de técnicas y de instrumentos que nos permiten buscar la información, ¿no es cierto?, procesar la información acerca de los saberes que están desarrollando nuestros estudiantes, es decir, desde el saber, del saber hacer y desde el ser. También, y siguiendo la línea de prácticas progresivas, tenemos la asignatura de análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Tenemos aquí tenemos otra asignatura de diseño de investigación en educación física para llegar al último nivel semestral, en donde en paralelo nuestros estudiantes desarrollan el seminario de grado y la práctica profesional. ¿Qué es el seminario? Bueno, ya había mencionado, se desarrolla en el 9º nivel semestral de la carrera y es el requisito, junto con las asignaturas de los niveles previos, para la obtención del grado académico de licenciado en educación. Y es un trabajo de investigación que puede ser realizado en grupos de entre 2 y 4 estudiantes. De ahí la vinculación con el principio de actividad colaborativa que se había mencionado en la línea de prácticas. Se desarrolla bajo la figura de un docente que actúa como profesor guía y que acompaña a los estudiantes durante el semestre desde que se define el tema de investigación, que además tiene la bondad de venir ya bastante avanzado en su diseño desde la asignatura que se realiza en el semestre anterior, lo que facilita mucho el tema de los tiempos, que seguramente a ustedes también les ocurre lo mismo en su universidad, en que uno siente que el seminario de grado es una actividad que debería tener mucho más holgura dentro del plan de estudio, porque los tiempos son muy acotados en las 18 semanas en que dura el semestre. Por lo tanto, quiero destacar eso, que el diseño viene prácticamente en un 90% del trabajo hecho en la asignatura previa. Y se incorpora un profesor informante como a modo de evaluador par en la fase final, lo que además contribuye a tener una mirada mucho más objetiva de la valoración del trabajo que presenta el grupo de estudiantes. Se evalúa tanto el texto escrito, que presenta el desarrollo y resultados de la investigación, como a partir de una defensa oral que se realiza ante una comisión, que unas láminas más adelante voy a mostrar quiénes la componen. A nivel de facultad, nosotros tenemos líneas investigativas que se mencionan aquí, como procesos de enseñanza y aprendizaje, como medios y recursos para el aprendizaje, rol del docente, gestión de las instituciones, sistema escolar, educación multicultural, educación en valores, educación y desarrollo local, evaluación de programas y proyectos educativos. Como así nuestra propia carrera levanta núcleos de investigación, por lo tanto, que están asociados al desarrollo de la especialidad y que aquí se mencionan. No los voy a leer todos para optimizar nuestros tiempos, pero como pueden ver aquí, algunos de esos núcleos son los aspectos didácticos y vinculados a la expresión, pedagógicos, perdón, vinculados a la expresión y el desarrollo de la motricidad humana, aspectos biológicos, relaciones y consecuencias de la actividad física y la salud en el contexto educativo, didáctica, metodología, efectos, relaciones e implicancias de las actividades de recreación y competencias en contacto con la naturaleza, aspectos políticos, psicopedagógicos y sociales vinculados a la educación física, el deporte y la recreación. Por lo tanto, esto para nosotros también es favorecedor, por cuanto los profesores que acompañamos en el desarrollo de los seminarios de grado tenemos nuestras propias líneas de trabajo. Entonces, al momento de organizar los grupos, ya hay un grupo de académicos que tenemos líneas y que podemos entonces dar las sugerencias para las continuidades de los temas que ya han sido investigados en grupos o procesos anteriores, ¿no es cierto?, del seminario.
En concreto, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué tipo y nivel de las investigaciones desarrollamos en el contexto del seminario de grado? Bueno, investigaciones observacionales, ¿no es cierto?, no experimentales y también cuasi experimentales que nacen de la propia práctica y la intervención que realizan los estudiantes en el momento de las prácticas, de la práctica final. Entonces aprovechamos ahí, muchas de ellos analizan, ¿no es cierto?, los resultados de la propia intervención en lo que tiene que ver con las variables que emergen de estos núcleos y estos temas de investigación. ¿En qué niveles trabajamos? Bueno, nivel exploratorio, que creo que es el resultado de esta visita inesperada del COVID, se han levantado varias líneas emergentes y que nos han permitido desarrollar aquí, levantar estudios de tipo exploratorio. Nivel descriptivo, relacional, explicativo y las aplicativas que emergen de estas intervenciones. Principalmente la metodología o el tipo de estudio era de campo, ¿no? Y el no estar en la presencialidad, sino en nuestro país las clases se dividieron en clases a distancia, ¿no es cierto?, mediadas por tecnologías o plataformas como esta misma en la cual estamos trabajando, pero también cuando los establecimientos no tienen el acceso, los estudiantes, la conectividad para poder estar en estas clases sincrónicas, se debió recurrir a la presentación o elaboración de guías, de materiales y a la revisión de evidencias grabadas por los propios estudiantes en función del desarrollo de aquellas actividades. Por lo tanto, eso nos hizo transitar hacia los estudios documentales en algunas de los resultados de los seminarios de grado, que era algo que lo tradicional no era el tipo de estudios que más realizábamos. En relación a los instrumentos, hemos trabajado tanto con aquellos que son elaborados por los propios estudiantes y que se validan, ¿no es cierto?, por juicio de expertos, aprovechando nuestros propios académicos, investigadores o aquellos con los cuales tenemos contacto, que puedan ser de nuestra misma universidad, de otras carreras de la propia facultad o con aquellas otras universidades con las que tenemos vínculos, así que aprovechamos de hacer este proceso. No obstante, por temas de tiempo y de optimizar justamente aquello en estos periodos de desarrollo, ya que van 2 años trabajando en esta modalidad más bien online. En este periodo hemos optado por privilegiar el uso de instrumentos que se obtienen de artículos científicos que ya están publicados. Entonces, fundamentalmente hemos aprovechado esos grados de conocimientos que se nos entregan a partir de esas investigaciones y hemos tomado esos instrumentos, ya sea como están publicados o haciendo adaptaciones, lo que nos ha permitido optimizar el tiempo. Y dentro de los enfoques de investigación, nuestras tesis aquí, aun cuando siempre se dice que la mayor parte de nuestros estudios tienden a ser cuantitativos, hemos transitado a estimular también el enfoque de investigación cualitativa y también en varios casos se han desarrollado tesis con enfoque de investigación mixta. Creo que eso ha sido uno de los desafíos que hemos ido incorporando paulatinamente en el desarrollo de los seminarios de grado. Las etapas en las cuales organizamos este proceso están mencionadas aquí, son 3, y en esto quiero destacar que es muy importante, sobre todo en este desarrollo de los seminarios en tiempos de pandemia, el ajustarnos a una carta de Gantt que nos permita ir optimizando al máximo los tiempos de tal manera, y como ya lo explicaba Juan Pablo, tanto nosotros como los mismos estudiantes, profesores en formación, estamos más acostumbrados al diálogo, a la interacción face to face, ¿no es cierto?, y a resolver dudas, a complementar los saberes que venían de las asignaturas previas para poder implementarlos en el desarrollo de la investigación.
para superar esto es que entonces hay que organizar muy bien los tiempos. Y en esto es vital el que en la etapa 1 nosotros contemos con una coordinación de prácticas y titulación que optimiza rápidamente, una vez que los estudiantes han inscrito la actividad de seminario, a conformar los grupos de acuerdo a los temas que traen inicialmente como propuesta de estudio nuestros profesores en formación, a delimitar más esos temas de investigación y a asignarlos de acuerdo a las líneas de investigación que tenemos el equipo que estamos haciendo este acompañamiento como profesores guía. Y se realiza una reunión inicial, que en estos casos, ¿no es cierto?, las transitamos a reuniones por Teams, por la plataforma Teams, tanto con estudiantes para recordar, porque ellos ya tienen la documentación desde la asignatura de diseño, pero recordar lo que implica el desarrollo de la investigación, que debería privilegiar, ¿no es cierto?, el trabajo más bien autónomo. En ese sentido, nuestro aporte es el de acompañar o ir asesorando en la resolución de dudas, pero ellos ya conocen lo que significa la realización del seminario y las reglamentaciones que lo rigen. Pero en esta fase inicial es muy importante el que iniciamos el proceso de todos modos para resolver dudas, para mostrar las pautas con las cuales se evalúa tanto en la exposición de los estudiantes como el texto de informe de seminario. En la etapa 2 ya es cuando nosotros, ¿no es cierto?, estamos más en el trabajo con los estudiantes y elaboramos nuestros propios calendarios de reuniones, nuestra propia carta Gantt que va a guiar el proceso, y establecemos las evaluaciones tanto de proceso como final. En ese sentido, el profesor guía tiene un 60% de la ponderación de la nota que tiene el seminario de grado, y lo hace a partir de avances. En el caso número 1, en relación a lo que es la búsqueda o el acotar y levantar el problema, ¿no es cierto?, identificar lo que ya se sabe, lo que conocemos acerca o el estado del arte, y empezar la construcción del marco teórico. El segundo avance lo relacionamos a el capítulo del marco metodológico y a la selección del instrumento, su validación y comenzar a presentar o a plasmar en el informe los resultados. Y la tercera parte de este 60% constituye ya el texto final, que incluye la discusión las conclusiones y la discusión de los resultados y los desafíos para investigaciones futuras. El evaluador par evalúa solo en la fase final el texto de informe, y su contribución a la nota es de un 40%, y también realiza sugerencias que permiten aún antes de la defensa de grado hacer optimizaciones y precisiones en el texto de informe. Y en la etapa 3, nuevamente el trabajo de la coordinación de prácticas y titulación en relación a la calendarización de las defensas y en la conformación de las comisiones examinadoras que van a estar integradas por el profesor guía, quien ha acompañado el proceso, el profesor informante que ha evaluado el texto y el ministro de fe. Más invitados especiales que pueden ser académicos de nuestra carrera o en general de la facultad, de acuerdo a los temas que se han investigado. Reflexiones sobre la experiencia de seminario de grado y la investigación en contextos de pandemia. Bueno, lo primero fue transitar a esta modalidad de trabajo sincrónico, calendarizando reuniones a través de esta plataforma Teams, de la cual todos tuvimos que imbuirnos rápidamente en marzo del año 2020, y que creo que como fortaleza tiene tanto para nuestros profesores en formación como para nosotros el haber fortalecido lo que son nuestras competencias en el uso de TICs. Se habla habitualmente de que el profesor debe manejar las tecnologías, sin embargo, creo que haciendo una reflexión sobre el manejo real que hemos tenido de las tecnologías, en el caso de los profesores en formación,
tiene que ver más con el uso de las tecnologías para la interacción a través de las redes sociales, pero utilizarla como una herramienta o un recurso real de apoyo pedagógico creo que fue uno de los desafíos y de los aprendizajes más importantes y que va incluso mucho más allá de solo la realización del seminario de grado. El haber incluido el desarrollo de estudios documentales, porque también constituye una rica fuente de información para que pueda haber un continuum con investigaciones en las cuales sea el resultado del trabajo de las intervenciones, de la reflexión de las intervenciones que se realizan desde las prácticas profesionales. El utilizar las TICs no solo como esta herramienta de comunicación, sino que también como la herramienta para la toma de datos. En nuestro caso estábamos acostumbrados, se facilitaba mucho, ¿no es cierto?, el trabajo más bien mecánico, tradicional, porque se fortalecía la participación o el aumento, digamos, de la muestra en la toma de datos. Sin embargo, esto fue un desafío, una de las primeras es pensar y repensar cómo vamos a hacer esto y no se vio disminuido o debilitado. De hecho, me atrevería a decir que constituyó un desafío y una oportunidad de aumentar incluso la participación de los estudiantes que participaban como fuentes de información, aportando información para el desarrollo de las investigaciones, de los profesores, de la familia. Como vamos a ver, hay distintas temáticas que se fueron abordando. Traigo en la siguiente lámina algunas de las tesis que hemos estado desarrollando. El desarrollo de las defensas de grado en modalidad virtual también, en principio estábamos todos un poco preocupados cómo íbamos a hacer. Ya paulatinamente se había empezado a retomar la realización de actividades en modo híbrido. No obstante, nuestras defensas han funcionado en esta modalidad virtual y como pueden ver aquí, caritas sonrientes, si pueden distinguir que arriba son los profesores, se ven tan jóvenes como los profesores en formación, característica de la carrera, pero si ven esa sonrisa es porque es el resultado de, incluso desde la perspectiva de nuestros estudiantes, haber facilitado la natural ansiedad que provoca esta fase final de presentar, exponer los resultados y las tan temidas preguntas que hace la comisión. Entonces, creo que estas defensas en modalidad virtual disminuyeron los niveles de ansiedad de nuestros profesores en formación. Este es el modelo de texto escrito que se entrega ya para incluirlos en la biblioteca que cuenta nuestra carrera y que está a disposición de los siguientes estudiantes en el momento de hacer su diseño de investigación para ver, bueno, qué temas hemos investigado, qué es lo que se sabe y dónde podemos hacer el continuo. Y algunas de las investigaciones que se han desarrollado en estos últimos 2 años, como pueden ver aquí, aprovechando las situaciones emergentes de la pandemia, percepción de estudiantes de primer y segundo año medio sobre la clase de educación física y salud online, perteneciente a establecimientos de educación de la comuna de Villarrica, percepción sobre la salud emocional y la actitud hacia la educación física en escolares del primer ciclo de educación básica en contextos de pandemia. Pero también otras temáticas como evaluaciones utilizadas en las clases de educación física y salud en el primer ciclo en las escuelas de enseñanza básica o, por ejemplo, relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento obtenido en la PSU de estudiantes del primer año de la carrera de educación física de la Universidad Autónoma de Chile, o motivación de adolescentes de 16 y 18 años bajo un protocolo de entrenamientos de alta intensidad de danza, comparación de hábitos alimentarios y percepción de la calidad de vida entre jugadores de básquetbol de distinto nivel competitivo de Temuco, por mencionar algunas, o tipos de educaciones implementadas en la asignatura de educación física, etcétera. Son algunas de las temáticas que se han estado analizando y trabajando en estos últimos 2 años. Como reflexión final, creo que eran muchas más las dudas, los temores al inicio de esta visita inesperada, que no deseábamos. Sin embargo, nos ha hecho, como resultado de una investigación
sobre nuestra propia forma de conducir los seminarios de grado, una oportunidad de abrirnos a temas emergentes, a fortalecer nuestras competencias en el uso de las tecnologías, y creo yo una actividad que es muy importante, que vincula la enseñanza y el aprendizaje, que es disfrutar lo que hacemos. Creo que eso es una de las cuestiones más esenciales, y que en ese sentido la investigación resulte placentera de realizar y no una actividad impositiva, y en la cual no se ve o no se vea que es parte de la esencia del ser profesor. No es solo el objeto de realizar investigaciones solo para publicación científica, sino que es para mejorar nuestras propias prácticas cotidianas de trabajo en el aula. Creo que una de las últimas desafíos que nos hemos planteado como equipo en la carrera de Educación Física es comenzar a trabajar en el levantamiento de artículos científicos que emergen de las investigaciones de nuestros profesores en formación. Es lo que nos encontramos este semestre trabajando, que en momentos anteriores no habíamos avanzado, y creo que es un interesante desafío para estimular en nuestros profesores en formación el que se disfruten, vivan y compartan los resultados del análisis de lo que hacemos y cómo podemos mejorarlo en la práctica cotidiana en el aula. Eso es, Roberto, creo haberme acotado a los tiempos. La verdad, las cosas que te escuché con atención mientras estaba haciendo varias cosas. Tú sabes que aquí nosotros seguimos con estas actividades mientras estamos escuchando atentamente, y la verdad las cosas que me quedó claro, y estamos ya en los tiempos. Nos pasamos 5 minutos en general ya de lo que es esta actividad en la parte inicial. Y nada, te agradecemos, Paola, la claridad de tu exposición. Yo le rogaría a los expositores que están aún conectados que no se vayan una vez que cerremos transmisiones hacia el exterior, para poder tener una conversación, y creo que con esto ya estaríamos dispuestos a cualquier duda que tú tengas, Fabiana, Juan Pablo, si está conectado aún Martín, si hay alguna consulta que le quisieran hacer tanto a Patricio, a Paola, ya, o viceversa, como para poder ir ya iniciando alguna conversación, o si bien cerramos aquí y seguimos nosotros conversando digamos, por interno. No sé si tienen alguna consulta. Ok. Juan Pablo, dale. No, yo por ahí preguntarle a Paola, bueno, es interesante este intercambio, ¿no? de estos procesos de investigación, ¿no? No sé, cómo ven los estudiantes y el desafío de los docentes, los tutores, directores de esos trabajos, bueno, cómo lo viven, qué experiencias tienen, bueno, cómo fueron armando esta cuestión de investigar, porque bueno, un poco como planteábamos en la mesa, esta cuestión de las prácticas de enseñanza o prácticas pedagógicas y las prácticas de investigación a veces tienen sus perfiles y sus vaivenes. Entonces, bueno, cómo lo viven ahí en Chile. Me parece muy interesante ver la perspectiva de ustedes. Sí, mira, en tanto proceso, los estudiantes, la reflexión que hacemos cuando ya termina esa imagen bonita que puedes ver tú ahí, cuando ha terminado el proceso, y hacemos ya las reflexiones ahora hablando de profesor a profesor, a puertas de su titulación, es que la investigación no era tan compleja como yo la temía, sino que se va dando naturalmente al reflexionar sobre lo que es mi propia práctica pedagógica en la asignatura de Educación Física y Salud. Entonces creo que raya para la suma, disminuyen esos temores iniciales, y creo que se instala este bichito de la curiosidad
de asumir que aunque uno de pronto piense que está haciendo bien las cosas, siempre pueden mejorar. Y creo que ese es el mayor valor que puede tener la investigación, es entenderla desde la mirada del mejoramiento progresivo de lo que es nuestra propia práctica formativa para fortalecer, ¿no es cierto?, los aprendizajes de los estudiantes. Entonces creo que esa es una primera gran ganancia que hay. Y creo que muchos de ellos queda el bichito de la investigación. De hecho, varios de nuestros profesores ya titulados hacen el continuum con estudios de magíster y siempre digamos, nos cuentan, se hizo muy fácil en la segunda etapa porque aprendimos, porque pudimos reflexionar, porque ya sabemos que incluso la construcción de un instrumento de elaboración propia no era tan complejo como lo visualizábamos cuando nos estábamos acercando, estábamos en el 8º nivel y teníamos muchos temores acerca de cómo llevar a la práctica esta actividad del seminario de grado. Creo que la visión de los estudiantes es positiva, creo que hay una apertura a que la investigación es un proceso de construcción permanente que no necesita buscar grandes temas, sino que de las propias sucesos que nos van ocurriendo en el cotidiano de venir del aula van emergiendo y pueden ir ayudándonos a nosotros a mejorar y a otros profesores, ¿no es cierto?, en formación que tienen la oportunidad de leer, de visualizar lo que ha sido desde el texto escrito las investigaciones realizadas por sus compañeros de cohortes superiores. Roberto, Sí, Roberto, tengo... Dale. Quisiera agregar algo, quisiera comentarle a mis colegas de Argentina que dentro de mis tareas también está un poco liderar, digamos, la organización, la estructura de los seminarios de grado. Y sumando las palabras de Paola, señalar que es muy, muy importante. El trabajo de tutoría que hacen los profesores en la guía, en el apoyo a nuestros estudiantes, claramente es fundamental. Porque como bien dice Paola, al final del proceso, ellos dicen, oh, bien, hemos avanzado mucho, aprendimos mucho, pero al principio del proceso, la verdad es que se hace bastante más complejo porque no tienen esta dinámica, ¿no es cierto?, de investigar y debo señalar que el trabajo que hacen los colegas en ese sentido es fundamental. O sea, guiarlos, motivarlos a generar investigación, conocimiento, es muy, muy importante y en ese sentido no puedo dejar de comentarlo porque me parece tremendamente importante. Sí, y en ese mismo sentido relevar que nuestras tasas de aprobación de la actividad de seminario de grado son altas, es decir, creo yo que si analizamos los últimos 5 años, nuestros desertores de seminario de grado, los dedos de una mano creo que sobran holgadamente. Entonces, en ese sentido es destacar que la investigación en realidad se aprende haciéndola. Aunque es muy importante el diseño que pueda venir desde la asignatura previa, que facilita enormemente los tiempos de desarrollo, los estudiantes siempre señalan aquello que en realidad la investigación se aprende en este proceso de puesta en práctica, digamos. Pato, hay una pregunta de parte de Luciana que señala, bueno, felicidades por las presentaciones, dice, pregunta para Patricio, mencionaste que la línea de práctica depende de la orientación que plantean en la facultad. Al respecto, ¿cuáles son esas orientaciones? ¿Puedes mencionar alguna estrategia o recurso didáctico que utilizan en los centros de práctica? Por favor, Pato. Sí, gracias. Sí, gracias Fabiana por la pregunta. Las orientaciones es como que las plantean en un momento determinado. Tienen que ver justamente, por ejemplo, cómo vamos a organizar la línea de formación práctica. Porque tenemos muchas asignaturas. Ok, ¿en qué nos vamos a basar? ¿Cuáles son nuestra línea? ¿Qué vamos a realizar en cada una de las asignaturas? Porque en un momento determinado nos podemos empezar ¿cómo poder decirlo? Podemos tocar temas muy similares en un momento determinado en alguna asignatura, ¿ya? Pero tenemos que tratar de buscar, ¿no es cierto?, orientaciones que nos permitan que esas asignaturas tengan un foco de atención. O sea, hay un foco de atención por cada una. Esas son las orientaciones que nos da la facultad. La facultad dice, vamos a trabajar de tal manera. Cada asignatura va a tener un foco de atención, ¿sí? Va a tener la cantidad de horas de práctica correspondientes.
Y frente a los productos, bueno, a mí se me fue el tiempo, me fui en otras cosas y no alcancé a decirlo todo, pero por ejemplo, en el tema de los productos que están relacionados con los centros de práctica, la generación de los videos y de las cápsulas han sido herramientas y estrategias didácticas que han dado muy buen resultado. La generación de cápsulas que hablan de temáticas particulares, por ejemplo, el tema de la nutrición, el tema de cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, esta alimentación sumado a la condición física, o hablar de la línea deportiva, cómo podemos trabajar mejor, ¿no es cierto?, el trabajo del voleibol, del básquetbol, cápsulas que van ayudando a los estudiantes, a los alumnos de los colegios a entender un poco más las temáticas que se están viendo en clase, ¿ya? Los videos, que son un poco más extensos, hablan de, por ejemplo, la clase, qué vamos a hacer en la clase, qué vamos a trabajar en la clase, cuáles son los objetivos que pretendemos en la clase. Esos han dado muy buenos resultados, porque también ha habido una buena recepción de parte de los alumnos de los colegios frente a estas cápsulas y videos. Ahora, también hay que ser honesto, no es que el 100% de los estudiantes han podido conectarse, porque tú sabes que el tema de la conexión, desgraciadamente no todos tienen buena conexión, y eso nos ha pasado a nosotros en esta misma, ¿no es cierto?, conversatorio, pero se ha podido y se ha logrado, ¿no es cierto?, que un número interesante de alumnos en la escuela, en el sistema rural, en el sistema, ¿no es cierto?, incluso de educación parvularia, tengan la posibilidad de recibir esta información de parte de nuestros estudiantes. Eso un poco han sido los lineamientos que también ha dado la facultad, o sea, cómo trabajar, ¿no es cierto?, estos productos en los centros educativos. No sé si responde un poco a las preguntas. Estimados colegas, no sé si Fabiana quedó conforme con la respuesta de Pato. Estás muteada, Fabiana. No fui yo la que pregunté. Me vino genial, porque yo iba por ese lado. Creo que fue Luciana, había Luciana, dicho que no. Perdón, sí. Pero fue enriquecedor, porque yo tenía una pregunta también en relación a eso, pero bueno, si tenemos que cortarlo, dejamos, Roberto, y después lo charlamos, que refiere a las horas semanales en los centros educativos que cumplen los estudiantes, ¿no? Eso me quedó una duda sobre cómo organizan eso al final de la carrera y en qué situaciones y demás, pero bueno, por ahí es un poco largo, y si hay que cortar la transmisión lo dejamos para charlarlo en otro momento. Sí, te agradezco la aclaración. Claro, yo a esta altura no veo mucho, claramente decía Luciana, no Fabiana, ¿ya? Tengo que ir al oculista. Mira, quiero cerrar esta transmisión con una reflexión de una estudiante nuestra, que la reconozco porque dice claramente Carol Portales, dice: llevar la práctica a una pantalla es un gran desafío, aun cuando no estamos completamente desarrollados en el uso de las TIC, más cuando no todos le tomamos el peso a aquello que será usado como normal en el futuro. Creo que la reflexión cierra de manera brutal el escenario que se nos viene más adelante, y agradezco que a Carol se le haya ocurrido tal nivel de frase con una profundidad tanto filosófica como tecnológica. Con esta expresión de lo que constituye nuestra realidad futura, y agradeciendo la extensa transmisión que hemos tenido, que ya llevamos más de 2 horas y 15 minutos, queremos cerrar este ciclo de diálogos. Le pido a los expositores que no se vayan, que nos quedamos tras bambalinas unos minutos, y esperemos que de todo esto emerja, obviamente, la siguiente etapa de este trabajo, que constituye las reflexiones que van a ser publicadas en un texto, en un libro, en un artículo, en una serie de tomos. No lo sabemos aún porque estamos en proceso de desarrollo. Y finalmente esto constituye el inicio de un trabajo colectivo que esperemos sea fructífero en el tiempo. Así que espero disfrutar un mate tal como lo hace Martín ahora, que lo veo tras bambalinas. Y con esto cerramos. Les agradezco infinitamente su tiempo, su paciencia, y muchas gracias. Y como dijo el gran Cerati, gracias totales. Francia, te agradezco tu paciencia también.